en la compu, así que bueno, menos mal, no sé si se escucha. Bueno, bienvenidos. Viernes 25 de julio, acá reunidos en este espacio de aprendizaje colaborativo junto a Idesita Beltrán, Erika Tamaguzuku, Marian Guillén, y somos parte de una comunidad de coaches que creen en el poder de la conversación transformadora. Y hoy queremos compartir partes claves del capítulo número 5 del libro Code the Person, Know the Problem de Marcia Reynolds, porque realmente consideramos que es una invitación para ir más allá de un enfoque en la resolución de problemas. Y es parte de nosotros en una sesión de coaching ampliar esas formas de ver de las personas, ampliar o acompañar a que puedan pensar diferentes las personas. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Alguien quiere agregar, aportar algo para comenzar? Si no, arrancamos con la presentación. Me pide enviar solicitud. A ver ahí. Ahí va. Chicas, ¿trajeron su cajita? Sí, Ok. Sí, la tenemos tengo todo. guardada porque tengo gatos, entonces los gatos están tras las cajas, así que tengo que guardarla porque si no, bueno. Bueno, y el chapter 5 es el hackeo cerebral. ¿Qué pasa cuando acompañamos en la conversación de coaching a los clientes? Los acompañamos no para resolver el problema, los acompañamos, como dije en la presentación, para que puedan ver algo diferente, para que puedan ver su pensamiento. Porque muchas veces estos mismos momentos no son iguales para todos. Y esta cajita que es metafórica es como si fuera el cerebro, la mente de las personas, y vamos a estar observándola, vamos a estar conversando, a ver qué sucede con eso en el diario vivir del ser humano que después se traslada en la conversación de coaching. Pero para nosotros los coaches es importante porque cuando queremos que los clientes conecten con esa cajita o que conecten más allá de esa cajita, muchos de los clientes ni siquiera pueden ver su cajita. Esta frase es potente y dice: queremos que las personas piensen fuera de la caja y ni siquiera pueden ver la caja. Yo antes de estudiar coaching no sabía que acá en mi mente había un montón de cosas preestablecidas inconscientemente, que venía contándome una historia, un relato y que muchas veces lo afianzaba por miedo, por sentir incertidumbre. Yo no lo sabía. Inclusive hasta hoy, contando con mi historia desde las distinciones de coaching, muchas veces se me van sesgos cognitivos, omisiones, contradicciones. A veces estoy conversando con alguien y digo: ay, acabo de contradecirme yo sola. Creo que es parte de las rutinas del ser humano, es parte de nuestra lingüística, es parte de ser seres conversacionales, pero hete aquí que desde el coaching, esa conversación al verbalizar es una herramienta poderosa de la cual los coaches nos agarramos para también llevar a cabo la transformación. ¿Alguien hasta acá quiere aportar algo? No, adelante. Bueno, Marcia dice que acá, en nuestra mente, en nuestro cerebro, se empiezan a enlazar circuitos. Y esos circuitos son los que a lo mejor se fueron identificando por experiencias que hemos vivido, por sensaciones que hemos sentido, y eso quedó todo acá. Y eso es lo que nos hace ver al mundo, a nuestros quiebres o a nuestras transparencias, de esa forma. Y como también hace un ratito dije, a lo mejor una situación vivida por 10 personas no les provoca el mismo desafío a las 10. Algunas lo viven en transparencia, otros lo viven como quiebre y otros a lo mejor lo van a tomar como una responsabilidad para el crecimiento. Y eso es lo que nosotros queremos enfocarnos y hacer énfasis desde el coaching. Porque cuando algo sucede en la vida de las personas está la posibilidad de quedarnos atrapados en ese lugar o utilizar eso que nos sucede para movernos a un lugar de creatividad. La interpretación no es nuestra verdad, por lo mismo que acabo de decir, y en el centro de nuestro cerebro hay una caja llena de historias que utilizamos para navegar
cada día de nuestras vidas. Muchas veces me levanto porque me levanto a esta hora, porque también tengo un cuento que hace que me levante a esta hora. Vivo donde vivo porque hay un cuento que alimenta donde estoy viviendo. En este momento estamos acá reunidas porque hay un relato, hay un cuento, hay una historia que también sostiene el poder de esta convocatoria. Pero muchas veces eso nos juega en contra cuando nos queremos mover del lugar, porque la verdad y el significado no son lo mismo. Inclusive en coaching nosotros desafiamos las historias, porque las historias están contadas en primera persona o en tercera persona, pero hay un observador. ¿Y desde dónde está observando esa persona su historia que hoy está contando? ¿Qué está eligiendo contar en esta conversación? Porque las realidades, las historias, aparecen en una conversación cuando yo decido contarlas. ¿Y qué estoy enlazando para contar lo que estoy enlazando? ¿Qué combinaciones estoy haciendo? Primera persona, involucro a terceros. ¿Qué distinciones traigo para que expresar lo que me está pasando o para expresar a dónde me quiero mover? Eso es parte de lo que los coaches tenemos para escuchar en esa escucha activa. Porque no es que devolvemos cualquier cosa, desafiamos cualquier cosa. Ahora vamos a estar también profundizando qué es lo que nos importa escuchar a nosotros como coaches de lo que el cliente cuenta y muestra que tiene adentro de su cajita. Bueno, Marcia habla del contexto. El contexto es como si fuera todo lo que tenemos adentro, nuestra mente, todas las cosas que vinimos viviendo, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras necesidades, nuestros valores, lo que conocemos, la información, lo que sabemos. El marco que rodea nuestras historias se teje a partir de hilos de nuestras experiencias vitales y aprendizajes significativos, formando el significado. Por eso, lo que yo viví, a lo mejor la persona que está al lado mío está viendo lo que yo viví desde otro lugar, y cuando yo le cuento lo que le cuento, esa persona puede verme desde un lugar de protagonista, desde un lugar de víctima. Entonces, en la conversación, cuando alguien cuenta lo que cuenta, nosotros como coaches no vamos a preguntar por qué somos chusmas y nos interesa, y bueno, pero ¿por qué estás contándome esto? ¿Y por qué te pasó eso? ¿Nadie te ayudó? ¿Y pero qué te dijeron los que te acompañaron? Porque cuando preguntamos nosotros, estamos desafiando, pero también desde la curiosidad, estamos escuchando la manera en la que está pensando el cliente, porque es ahí donde nos interesa llegar como coaches. No es tampoco la historia que nos está contando. Yo recuerdo a una coach referente que dijo, cuando un cliente se siente y cuenta lo que cuente, yo no le creo nada, pero no por dejarlo en un lugar expuesto y como etiquetar al cliente de mentiroso, sino porque ¿desde dónde observó eso que transitó? ¿Con qué distinciones vivió eso? ¿Qué conocimiento llevó a cabo? ¿Qué le faltó aprender? Desde coaching siempre hablamos que la vida es movimiento en aprendizaje. Entonces, cuando como coach me hago responsable de decir que faltó un aprendizaje, para mí es desafiarlo para que él pueda ver lo que está pensando, para que observe lo que está contando y que él se dé cuenta. Marcia trae a colación, y lo vimos en el capítulo anterior, cuando nosotros trabajamos como espejo. Cuando trabajamos como espejo no decimos, che, te contradeciste acá. No, lo mostramos de una manera sutil y sin juicio, porque puede ser que el cliente no lo vea, o puede ser que el cliente no quiera hacerse cargo de esa contradicción. Entonces, en los procesos de coaching, nosotros cuando también conversamos y nos vinculamos y generamos una alianza con el cliente, no vamos a preguntar 2 veces la misma cosa para que se meta en esa pregunta porque no me la contestó,
sino que desde la sutileza también soltamos nuestra agenda. Reflejamos, indagamos, hacemos una pregunta para que el cliente conecte con eso, o bien hacemos otro recorrido, pero siempre validando lo que el cliente quiera ver, porque dentro de la sesión el cliente también está trabajando con una identidad a la cual se afianzó, con una identidad a la que si él se suelta, siente que se va a caer, porque es de humanos. Cuando nos preguntamos quiénes somos, respondemos desde nuestros roles, desde lo que hemos vivido, pero coaching siempre dice, el ser humano está siendo. Es identidad de transformación constante, de evolución, de aprendizaje. Entonces, cuando acompañamos como coaches en esa conversación, cuando escuchamos una creencia, cuando escuchamos un prejuicio o una suposición, la vamos a desafiar, se la vamos a mostrar. Y es el cliente el que lo va a tomar. Porque esas son filtros, son anteojitos de diferentes colores, de diferentes cristales, que se ha ido colocando el cliente para estar seguro. Porque a ningún ser humano le gusta transitar la incertidumbre. Yo recién pensaba mientras leía el capítulo que nosotros en vez de estar parados en diseño y con confianza y esperanza hacia el futuro, nosotros caminamos hacia el futuro espaldas hacia atrás, porque es como que si necesitáramos sostenernos de lo que venimos viviendo. Todos los hombres son iguales, a mí nadie me escucha, nadie me entiende, trabajar es difícil, ganar dinero es difícil. ¿Por qué? Porque es como que fuimos metiendo en el rompecabezas de la vida todas estas fichas que se fueron afianzando con las experiencias. A lo mejor no las hemos vivido en primera persona, pero hemos visto que otros las han vivido o las hemos escuchado, o a lo mejor, no sé, la hemos leído en alguna parte, quedó en el inconsciente y formaron o forman hoy parte de esa identidad. Entonces, como coaches, ¿qué vamos a escuchar de esa identidad? ¿Qué vamos a desafiar? ¿Qué vamos a mostrar? Aidecita, Sí, mira, Dani, de lo que estás comentando, eh, me recordó mucho algo que Alejandra Llamas siempre nos decía cuando yo estudié con ella, y era recordarnos que el vicio más fuerte era querer tener la razón. Entonces, justamente tú ahorita acabas de decir, es muy difícil transitar la incertidumbre y es por eso que nos apegamos a una identidad, porque eso le da sentido, le da lógica a todo lo que pasa, ¿no? Ah, claro, estoy de esta manera porque los hombres son así, la vida es así, así es la vida para mí, es lo que me tocó, etcétera, en esta parte, ¿no? Victimizándonos, etcétera. Pero en esa historia está metido esto de querer tener la razón. Entonces ahí nos apegamos a esta identidad y justamente ese es el reto de nosotros los coaches, es ver que tu visión del mundo no es nada más enfocada a lo que tu contexto te permite ver, ¿no? A lo que tu cultura te permite ver, sino hay más allá, ¿no? Hay más allá para que tú puedas explorar y eso que te tiene estancado queriendo tener la razón, darte la oportunidad de justamente moverte del lugar, ¿no? Y importante lo que traes. ampliar tu Ampliar. lógica, ¿no? La lógica. Dice, todos los hombres tienen pelo, Aristóteles tiene pelo, Aristóteles es un hombre. Cuando nosotros silogizamos el razonamiento, la lógica, muchas veces vamos a abordar cuestiones que se corresponden con la realidad, podemos, no sé, justificar, fundamentar nuestros juicios, pero otras tantas no. Inclusive Marcia dice, una persona que viene contando y fundamentando los juicios, fíjate si con una sola cosa se contradice lo que dice, ya está, no tiene razón de ser. Pero es como que, como somos seres pensantes, pensamos mucho la vida, pensamos mucho a dónde movernos, pero nosotros tenemos una estructura y un patrón de pensamiento aprendido y no todos nosotros pensamos de la misma manera. Entonces,
Ser disruptivo en la manera de pensar del cliente es una habilidad que tiene que ganar el coach, porque en la conversación hay mucha lógica. Me siento así, me acaba de llegar la información de que tengo que ascender de puesto, pero la verdad que en ese puesto me va a ser muy difícil porque acá nadie escucha, porque acá no hay equipo, pero y si lo atravesás desde otro lugar, ¿qué conversaciones alimentan esa conversación que hoy estás teniendo? Porque para moverse del lugar también tiene que aparecer otra conversación, tienen que aparecer otras distinciones. Entonces, sé que es difícil poder salir de lo que hemos aprendido hasta ahora. Pero Marcia dice, lo mejor que puede pasar en la sesión de coaching es que el cliente diga que no sabe, si nos tenemos que mover. Ahí tiene que aparecer otra información. Cuando estoy investigando un poco qué pasaba con estos aha moment, claro, nosotros, nuestra manera de pensar y de procesar ya viene como linkeando, por ejemplo, no sé, tengo que pensar acerca de mis hijos, bueno, mi cerebro va A, B, C. Después tengo que pensar sobre jardinería, mi cerebro a lo mejor hace F, J, K, porque son las distinciones, es lo que me acuerdo, algunas cosas conscientes, otras inconscientes. Pero cuando se provocan esos aha moment es porque yo no seguí esa ruta. A lo mejor yo combiné un apéndice de mis hijos con un apéndice del jardín. Que si bien no tienen nada que ver, pero nosotros cuando acompañamos a los clientes decimos, en este mundo lo que te funcionó, ¿qué es lo que puedes trasladar a este mundo para que también te funcione? Sos contador, trabajaste de lo que trabajaste, conoces de números y ahora tenés un desafío en el área artística, ¿qué podés trasladar de ese mundo a este otro? Y ahí el cerebro muchas veces, a veces cuando estás bañándote, a veces cuando estás caminando, porque no estás buscando la lógica, te aparece algo. ¿Por qué? Porque hizo eso, se produjo una expansión y eso te trajo información. Eso mismo pasa en la conversación de coaching, cuando quien te está escuchando te hace una pregunta que vos ni te la esperabas. Te sorprende que te hayan hecho esa pregunta. Y entonces ahí respondes. Y cuando nosotros preguntamos porque escuchamos los valores de la vida, las creencias, el miedo, la incertidumbre, esas suposiciones y también las necesidades sociales, que en este capítulo Marcia va hablando de cada una de ellas para que tengamos en cuenta y que también podamos registrarlas cuando escuchamos. Porque algo que no vamos a poder nosotros escuchar en otros es algo que nosotros no tengamos acá. Es como, ¿cómo sé que esto es de color rojo? Porque tuve contacto con el color rojo. ¿Cómo sé que alguien está transitando la vergüenza, pero no porque la tenga que declarar yo o juzgar que se está transitando la vergüenza, sino porque hay indicios que me permiten a mí ser receptiva y percibir que puede existir la vergüenza? Sabemos que desde coaching no juzgamos, por eso es desde la empatía, estas preguntas, desde una introspección reflexiva para que se auto-observen y auto-reflexionen y auto-exploren, es fundamental. Sé que acá se sumaron más colegas y me gustaría, si Angie, hola Angie, bienvenida, Darío, si quieren aportar algo, Eri, Hola, hola Angie. Daniela, ¿cómo estás? Sí, hoy día me he unido porque en los anteriores no he podido, pues he estado un poquito con muchas cositas y me interesó bastante el tema. Y como me has escuchado, yo siempre empiezo con una palabra, desaprender lo aprendido, que muchas veces, ¿qué es lo que estás tocando, no? Nosotros venimos de creencias. Nosotros, como coaches ontológicos, vemos el ser de la persona, pero el ser de la persona, conforme va transitando, le van colocando ropita. La ropita que vendría a ser el miedo que adquirimos de nuestros padres,
las creencias de nuestras familias, y todo eso va siendo un embudo cuando nosotros llegamos a a una determinada edad. Entonces, el cliente cuando viene hacia nosotros, viene con todo esto. Y es cierto, nosotros como coaches tenemos que reflejar su historia, pero sin que se sientan juzgados. O sea, la escucha activa es devolver lo que el otro dice sin interpretación para que lo vea desde el otro punto de un ángulo. Y también nuestra misión también vendría a ser las preguntas para desbloquear, ¿no? Eso nos va a permitir un poquito saber por dónde podemos encaminarlos y que ellos también puedan sentir que están siendo escuchados, que están viniendo hacia, como yo lo digo, hacia un sitio seguro, hacia un sitio que van a ser ellos, como la misma palabra lo dice, coaché, que vendría a ser, nosotros somos el medio que ellos van a utilizar para que puedan transitar a lo que han venido. Ujú. Un poquito de mi aportación. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo? Recién escuchaba a Angie, ¿no? Y muchas veces me cuestioné cuál era la tarea fundamental del coach, porque a veces confundimos y creo que en mis inicios, y hoy no sé, tendría que consultarles a ustedes mostrándole una sesión a ver si realmente quiero resolver la vida de los clientes. Porque cuando un coach escucha, escucha para mostrar lo que está escuchando. Entonces, ¿qué, qué mostramos? ¿Hay interpretación nuestra metida en el medio cuando escuchamos lo que escuchamos? Y Marcia dice en el capítulo, tenemos que tener cuidado con eso. Porque lo más probable es que lo que él esté contando hoy te toque a vos, pero no es lo que a él le interesa hoy ver. Entonces, es difícil ser coach, es difícil estar en presencia, es difícil saber por dónde vamos a mostrar, qué vamos a mostrar. Cuando un cliente se sienta y en esos 5 primeros minutos que empiezan, porque me viene pasando esto, porque la verdad, porque es como un paquete que dejaron entre medio de la conversación que el coach, con mucha sutileza, ese paquete lo tiene que dejar ahí para volvérselo a mostrar al cliente y que él vea qué es lo que quiere empezar a sacar de ese paquete y qué está dispuesto a reconocer de su caja. Eri, vi que te desmuteaste. Te invito a la palabra. Este, primero, entre tanto paquete, si hay algún paquete que quiera trabajar, porque esa es nuestra gran diferencia, ¿no? Y viste que también hay como distintas ramas del coaching donde algunos dicen que cierta interpretación es necesaria. Yo creo que interpretar desde el lugar que uno le da sentido a lo que esa persona supuestamente quiso decir, desde ahí no me parece que sea el camino nuestro. Si de repente uno trabaja con las creencias del cliente, más allá de que hagan resonancia con las nuestras. Si eso que está diciendo uno puede encontrar que le está obstaculizando a lo que quiere resolver. Pero creo que lo interesante es cuando alguien comparte algo que le está sucediendo, si uno realmente se pone en se presta, se pone en función al servicio del otro, uno puede aprender a callar un poco los juicios que uno tiene, porque creer que no tenemos juicios sería algo muy poco realista, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno más trabaja sus juicios, puede diferenciar qué le pertenece a uno y qué es del otro. Entonces, creo que en la medida que hay, vos decías antes de los aha moments, ¿no? ¿Cuál es aquella pregunta, cuál es aquel momento, cuál es aquella intervención que al otro le permite develar algo distinto? Y creo que es esta posibilidad que cuando uno puede, desde una pequeña intervención, escuchándolo, acompañándolo, decir, esto me hizo ruido, esto me hizo, ¿no? Estoy escuchando de otra manera a tu relato. Entonces, no sé, yo creo que siempre nadie necesita coaching, en realidad. Es un servicio que alguien puede tomar o no. Si siente que la caja con la que viene está trayendo, digamos, dolor, sufrimiento y demás. Pero creo que
que los coaches a veces con esta sensación de querer transformar vidas, uno no transforma nada. Y creo que acá Marcia lo que trae es, bueno, tengamos en cuenta que hay un montón de distinciones que las tenemos todos. Tal vez la gran ventaja es que nosotros la estamos estudiando para poder acompañarnos a otros, pero en realidad hasta que la persona que lo trae como problemático no lo sienta problemático, está bien, hasta ahora le ha permitido vivir, hasta ahora le ha permitido construirse, ¿no? Bueno, esa siempre creo que es una conversación larga que nos deja para qué estamos los coaches. Maravilloso. Y yo voy a subrayar de que nosotros no transformamos a nadie. Eso es para tenerlo muy en claro, porque en esa igualdad sistémica de acompañamiento, creo que el servicio más grande que tiene el coaching es como que no nos podemos hacer cosquillas a nosotros mismos, pero no pasa nada si no nos hacemos cosquillas. Creo que en esa conversación el poder interrumpir la manera de pensar, los patrones de pensamiento, poder mostrar algo que a lo mejor el cliente no ve, es solo parte del servicio que se pone en regalo de la conversación. Porque es una conversación. Yo he escuchado muchas conversaciones poderosas y sin embargo las personas que conversan no tienen distinciones de coaching. Claro está que hay un valor agregado cuando un coach conversa, porque ofrece esas distinciones, ofrece el acompañar sin guiar, sin dirigir, ofrece ese escuchar sin enjuiciar y ofrece otras cosas más, como por ejemplo el evocar conciencia. Cuando ese evocar conciencia surge, no surge porque nosotros estamos desde afuera iluminándolo. Hay una metáfora muy importante que es el coach ilumina. Yo creo que no, que el coaching es esto, es de adentro hacia afuera, con un servicio, porque es alguien que en este momento te está regalando su tiempo, su presencia y su escucha para que vos te escuches a vos mismo, ¿no? En ese espejo dinámico, en esa reflexión dinámica donde hay algo de lo que estoy viendo, escuchando yo también como cliente, me hace sentido para buscar esa transformación que yo hoy requiero para moverme en el desafío de la vida. Por eso se respetan los valores, las necesidades y la historia de la persona, porque es lo que lo trajo hasta acá. Es genuino, es su identidad. No le vamos a decir a un cliente, no, eso que me estás relatando es mentira. Si yo soy mamá, yo recuerdo que en una dinámica me dijeron, vas en un barco y te tenés que salvar, porque el bote tiene capacidad para 5 personas y hay 6. Pero bueno, hay una de la que escuchemos que no funcione su fundamento, esa no se va a poder salvar. Y yo entre mí dije, bueno, soy mamá, tengo que todavía terminar de criar a mis hijos, etcétera, etcétera. Y me dijeron, vos no te salvás, porque vos no pensaste en vos. Entonces yo dije entre mí, qué feo que el coaching opere desde ahí. Porque si en este momento de mi vida yo elijo ser mamá y salvarme por mis hijos, ¿quién me lo va a venir a cuestionar? Entonces hago un coaching y el coach me dice que está mal, para mí eso no es coaching. Es encontrar las opciones, es de las dualidades, es encontrar las alternativas, porque en la vida no hay ni fórmulas mágicas ni fórmulas repetitivas que le funcionen a todo el mundo por igual. Cada uno ve la vida desde su ángulo, porque hay sesgos, porque hay ambigüedades, hay omisiones, hay distinciones diferentes. Si, bueno, Angie, no sé si no era contadora, no me acuerdo, Angie es ingeniera, ¿o no? No, sí. Bueno, y acá hay un montón de colegas que también tienen un background donde su cerebro se ha desarrollado con distinciones específicas y entonces eso también acompaña para ver la vida desde ese lugar. Distinto es a lo mejor tengo el área del cerebro desde la parte artística más desarrollada, desde la parte lingüística, entonces mi forma de ver también va a ser diferente. Y no somos quienes como coaches para estar diciendo que esa manera de ver la vida está mal. Todo lo contrario. Potenciar esa manera de ver la vida para que aparezca la innovación y para que eso que hoy está en un lugar de dolor, de quiebre, de limitación,
pueda trascender, pueda trabajarse, porque en la sesión de coaching no vamos a hacer magia tampoco. Se requiere un proceso, se requiere una elaboración, se requiere poner en movimiento el cuerpo para que las cosas también se lleven a cabo y funcionen. Bueno, cambiando las narrativas de las historias se puede planificar, tomar decisiones y prometer actuar con mayor confianza, porque en muchas narrativas sabemos que estamos como espectadores y no somos protagonistas. Entonces eso también en estas conversaciones con distinciones de coaching, el cliente cuando conversa se puede dar cuenta también de estas distinciones y poder llevarlas a la práctica. Así como una computadora que procesa datos, nuestro cerebro procesa datos, pero las procesa los datos que hoy nos toca vivir en el presente y quizás visualizándonos al futuro desde nuestras historias, desde nuestro contexto y desde nuestro marco. Y bueno, todas esas cositas hacen que nosotros pensemos como pensemos, que es, al pensar como pensamos, sintamos lo que sintamos. Pues yo, todos los, no sé, los países viven desde el default económico, y bueno, ¿qué acciones voy a tomar si tengo que elegir a qué país irme a vivir? Eso que pasa, lo que yo me converso, como tiene una lógica, como yo esa lógica la llené con elementos, entonces yo puedo decir, sean con evidencias fácticas o no, fundamentados o infundamentados, es mi zona de confort. Y lo que les cuento a ustedes, me siento y se lo converso al coach, porque antes se lo conversé al vecino, a mi mamá, a mi papá, y yo vengo feliz a sentarme y cuento lo que cuento, es mi zona de confort. Entonces, cuando el coach me empieza a conversar y me empieza a mostrar que hay una historia y me la cuestiona desde el amor, desde el respeto y desde la dignidad, generando una alianza, aparece algo que yo veo. Y eso que veo puede que me guste, puede que no. Puede que me dé cuenta que me faltó aprendizaje, puede que me dé cuenta que me faltó conocer algunas cosas. En la vida lo que vale es el conocimiento y el aprendizaje. Si primero no pasó por acá, yo no lo puedo salir a buscar en la vida. Yo eso que hice en la manifestación, manifiesta, yo no tengo ni idea cómo es la manifestación, pero yo llegué a un punto que me di cuenta que la percepción, o si yo voy caminando y sé que existen pinos, yo al ver un árbol con las características de pino voy a poder darle nombre, y si estoy necesitando algo del pino para generar una receta farmacéutica, voy a poder ir a buscar algo del pino. De lo contrario, no. Entonces, en esa expansión, cuando yo amplío ese conocimiento y ese aprendizaje, yo puedo generar una creación, una innovación para conectar con algo diferente en la vida. Pero no es que yo tengo que salir a buscar algo diferente en la vida, sino que tiene que, como dijo Angie, desde la ontología nosotros, ¿dónde hacemos énfasis? En el ser. Si yo no me veo a mí mismo y si yo no genero una identidad con lo que estoy queriendo vivenciar en la vida, es como si la vida fuera por un lado, yo fuera por el otro y lo que quiero lograr está no sé por dónde. Entonces, para los humanos, la historia es como la gravedad y nos mantiene en ese eje. ¿Qué sucedería si empezamos a fluctuar? ¿Qué sucedería si por un rato nos convertimos en esos ilusionistas ópticos de ver qué puede suceder a partir de esto nuevo que puedo comenzar a pensar? Y eso seguramente va a influir en nuestros movimientos, va a influir en nuestra emoción. Y no tan solo porque pensamos, la emoción viene, sino que muchas veces cuando nosotros conectamos con una emoción diferente, vamos a también pensar diferente. ¿No les ha pasado estar enamorados y que les hayan pisado los dedos del pie? No pasa nada. Ahora, estar no sé, enojados y que te pisen los dedos del pie, no sé, es un horror. Bueno, verbalizamos en las sesiones de coaching. Y al verbalizar no solamente ponemos sonidos, ponemos voz. A veces bajamos el tono, a veces lo elevamos, a veces hablamos más lento, rápido. La historia se cuenta rápido. Y cuando el ser humano entra en esos espacios de reflexión, empieza a bajar los decibeles, mueve más los ojos, empieza
porque está buscando. No tiene el caminito lógico, súper establecido, afianzado, que le permite decir lo que le dijo a todo el mundo. Entonces, el coaching a nivel de historias es un muy buen punto. Te está contando lo que está contando, pero está acá. Llévalo acá. ¿Se acuerdan cuando era, llévalo al corazón, llévalo a las tripas? ¿Cómo hacemos para sacarlo de las historias? ¿Desde dónde preguntamos? Y en esa historia hay lagunas lógicas, sí. De por sí el coach ve cosas que el cliente no está viendo, pero que vos las veas tampoco es verdad. Es una percepción y es una interpretación, pero las ponemos en servicio y ampliamos la pregunta, ampliamos la mirada, siempre invocando a ese ser supremo que está al lado de nosotros, queriendo transitar desde un lugar potencial. Mari, te veo que te querés desmutear. No, 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 yo estoy escuchando. Ya, ahorita vamos a ver si entramos con la dinámica. Bueno, avísame. No sé si Todo está alguien más, perfecto. Todo está bueno, no sé si alguien más está conectado. Si alguien quiere hablar, desmutéese No, directamente. se salió Erika, dijo, ¿te acuerdas que mencionó al Sí, principio que tenía un tenía un asunto con compromiso. su hijo? Y este niño, Darío. Darío también, me Darío, parece. tenía también un compromiso. Bueno, se fue con su Sí. propósito y su sentido. Dice que el cambio de perspectiva es cambiar una vida. A veces una sola pregunta cambia la perspectiva y cambia la vida del ser humano. Creo que nos han conversado mucho y hemos aprendido mucho acerca del propósito, acerca del sentido, el propósito al futuro, el sentido por ahí en la historia, que es lo que hay que encontrar un sentido en la vida, y desde el coaching sabemos que el sentido es instante a instante y es atravesando esos límites de la historia. Acá dice desechando, modificando viejas creencias. Yo, el potencial para mí como coach no es desechar o descartar, es seleccionar lo que en este momento a mí me puede ser útil. Y teniendo en claro que muchas suposiciones, ¿vieron cuando dicen el 90% de todos los pensamientos que estás teniendo ahora, ninguno va a suceder? Ninguno. La vida es mucho más amorosa y todo lo que podemos llegar a decir alrededor de ese cuestionamiento es esto. El sentido. ¿Qué le vamos a encontrar sentido a algo que vamos a vivir dentro de 5 años si tenemos que transitar ese puente? El sentido es lo que en este momento se alinea conmigo para construir eso. Son diferencias sutiles, pero que al cliente, cuando se lo acompaña a ver eso, le genera alivio. Y eso hace que se puedan tomar decisiones desde otro lugar. Ya no desde tanto miedo, porque ahí dice Marcia, muchas veces tenemos miedo. ¿Por qué? Porque queremos acaparar todo, suponemos un montón de cosas. La pelota es tan grande, es tan gigante, que ¿de dónde estamos analizando tomar la decisión? Cuando en realidad hay cosas que ni siquiera las tenemos que pensar en este momento. El camino de la transformación es un camino de tranquilidad, es un camino de certezas en esa incertidumbre, porque es la certeza de lo que llevamos dentro. Es lo que hace sentido con los latidos del corazón. Dejar de estar tanto en esas miradas de afuera, en lo que quieren los otros, en lo que quiere la cultura. Elena la vez pasada dijo, cuando existe un sueño, ese sueño está afuera, no está dentro tuyo. ¿Y qué pasa? Que son muy poquitos los que pueden vivir ese sueño. Y ese poquito que vive su sueño es porque se animó a atravesar la zona de la cultura, se animó a atravesar esos sesgos cognitivos, se animó a cuestionarse sus creencias. Y eso es lo que hace un coach en una conversación. Acompaña a cuestionar. Pero si ese cuestionamiento que te estoy haciendo no te hace sentido, veamos por otro lugar. Me ha pasado en muchas sesiones de coaching que no sé qué pregunta hacer para cuestionar la creencia. Y agarro y digo, ¿y vos, en este momento, qué pregunta te harías para cuestionar si esa creencia hoy te funciona? Algo que aprendí con este libro también, y lo comentábamos con Mari, que nosotros los coaches nos hemos asumido una responsabilidad muy grande, la de las preguntas poderosas.
Pero creo que hacer coaching es mucho más fácil cuando es el cliente el que maneja el barco. Nosotros solo somos ese espejo dinámico que acompañamos a la reflexión. No hay coaching si no hay reflexión. Y hay que examinar qué estás pensando, pero desde dónde lo estás pensando. ¿Qué hace que vos hoy pienses de esta manera? Tus estereotipos, tus juicios, tus sesgos. Hay muchos sesgos. Marcia creo que acá trae los conscientes, los inconscientes, esos que estereotipamos porque estamos salvándonos de un mal mayor. Hay algo que hizo que vivamos lo que vivamos, por ejemplo, un ruido, y hay que cubrirse. No quiere decir que ese ruido te tengas que cubrir porque sea una amenaza. Capaz que es una caja con un muñeco que salió de sorpresa y te dicen, te ganaste la lotería hoy. Pero nosotros lo tenemos como sesgos, ya lo hemos individualizado y lo replicamos inconscientemente hasta que decimos, basta. Entonces, el coach, cuando escucha esas cosas, esos patrones repetitivos, las fórmulas, esas fórmulas, hay que ir a cuestionar, a ver esa fórmula, ¿cómo es? Y hoy, ¿qué pensás acerca de esa fórmula? Porque muchas veces es pararse y observar tu pensamiento. Porque lo que nos funcionó hace 10 años, capaz que hoy no nos funciona y lo seguimos arrastrando, lo queremos meter así. Hay una ficha del rompecabezas, pero que todavía no sabemos dónde va. Entonces la presionamos, porque a lo mejor se humedeció un poquito, está más grande, entonces queremos hacer fuerza. Y a lo mejor la tenemos que volver a hacer con otro papel, con otro color, desde otro lugar. Y algo que no tenemos que tener nosotros es miedo de curiosear. Porque el miedo es enemigo de la curiosidad. El miedo es lo que al cliente no lo deja avanzar. El miedo es lo que al cliente no lo deja conectar con el hecho de ir a visualizar. ¿Por qué no lo vas a visualizar? Porque solo va a quedar en tu mente. Si pasa por tu mente, ¿qué quiere decir? Que en algún lado está. El verdadero pensamiento fuera de la caja ocurre cuando ves la caja que está. Sí, Ailecita. Sí, sí, del tema anterior, hablabas, Dani, de las preguntas poderosas justamente para explorar todo esto. Y se acuerdan que en un capítulo anterior habíamos hablado el estilo de coaching de Marcia, que era que no siempre hace una pregunta, a veces es una observación, un comentario. Ahora en los ejemplos que trae, también muchas veces ella misma llega a un razonamiento. Entonces, no sé, el caso, por ejemplo, del empleado, ¿no? Entonces estás queriendo salvarlo Ah, sí. y tú lo quieres salvar, ¿no? O sea, es como estoy viendo y le pone enfrente lo que ella misma está observando, no como un juicio, sino como algo que observa como un hecho que está sucediendo, ¿no? Pero cómo ella maneja mucho esto de poner una frase enfrente. Y la otra cosa que dice que también es poderoso es el refraseo. Vuelve a hacer relación al refraseo. A la persona cuenta algo y su historia, dicha por otra persona, justamente que decías, actuar como espejo, el escuchar su historia fuera, no dicha por él, sino dicho por alguien más, también ya genera un proceso mental de tratar de ver las cosas desde otro lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo es de poderoso el refraseo? Que el refraseo yo siempre lo tuve muy asociado con la escucha, continua, profunda, de mira, te escucho y te lo reflejo con un refraseo, ¿no? Pero para ella va más allá y va en el sentido de le pongo la historia enfrente para que él se escuche, se vea y a partir de ahí vea si puede ubicar algo más, ¿no? Es como, Airecita, ¿no te hace sentido como esos escáner conversacionales donde no, porque coaching no es resolver, sino coaching es que se vea la manera de pensar, la manera de sentir y la manera de actuar, ¿no? Marcia en el capítulo anterior dice, los espejos nos muestran, o sea, un espejo en una casa me muestra mi forma de ser. Y creo que ese espejo de los pilotos automáticos cotidianos no nos hace de pausa y de tiempo para poder observarnos,
para poder reflectarnos desde un lugar de poder. Y con lo que vos mencionás, Aide, muchas veces con ese muestreo simple, sencillo, que no requiere ni de preguntas amplias, poderosas, únicas, que vayan al hueso, profundas, sino que tienen otra intención, ¿no? De ese reflejo activo para que el cliente pueda verse, pero se tiene que ver con el estado de conciencia en el que está en este momento. Y eso es importante para el cliente y ahí radica el poder del coaching. Por eso es un proceso de aprendizaje coaching. Porque muchas veces cuando nosotros preguntamos y queremos que el cliente vea lo que nosotros estamos viendo, quizás desde una distinción, y el cliente no la ve, ahí el coaching tiene que soltar. Porque es el cliente lo que en este momento algo le va a resonar y capaz que por donde le resuena, ganó 10 años de ventaja con lo que nosotros acabamos de ver con la distinción. Muchas veces operamos en automático defendiendo nuestras ideas o asumiendo cosas sin cuestionarlas. Por eso el coach tiene que ser humilde cuando habla. Su presencia tiene que ser humilde, porque nosotros acá no estamos posicionados por encima del cliente, estamos en igualdad sistémica. Entonces, hackear es solo interrumpir un patrón de pensamiento, porque no vamos a dejar de ser seres pensantes. Actuamos por pensamiento, actuamos por lo que nos hace sentido. Si una vez tocamos la estufa y nos quemamos, no vamos a volver a ir a tocarla, porque ya hemos linkeado que nos quemó. Y se generó una forma de pensar que también cuando un hijo vaya a querer a tocar la estufa, le vamos a decir, no, pará, le vamos a gritar. Entonces, hay una manera de pensar que es emocional y cognitiva. A veces la emoción se presenta primero, me hace pensar lo que pienso y eso me hace actuar. Y a veces es al revés, pienso, siento y actúo. Inclusive muchos neurólogos, especialistas en neurociencia, dicen que es tan mínimo que muchas veces no se puede saber si primero es la emoción o después es el pensamiento. Pero sí muchas veces hasta puedo manipular, si me estoy sintiendo triste, de conectar con la gratitud, de conectar con la esperanza, con la confianza y poder hackear también mis pensamientos. El hackeo viene con la pausa. Cuando nosotros invitamos a la autorreflexión, muchas veces hay un silencio, y es un silencio que Marcia lo pone, pero no porque no sabe qué decir, o porque, no, sino que lo pone a propósito al silencio. Porque cuando el cliente se mete en un espacio, es más, dice, si la conversación se repitió 2 veces, listo, ahí está. Ahí ya volvemos a repetir, el cliente ya no está queriendo salir de su caja. Entonces, muchas veces conectar con un silencio hace que él mismo se escuche que repitió 2 veces. Y ahí él va a orientar la conversación. O también podríamos decirle, ¿escuchaste que contaste 2 veces? ¿En dónde radica la importancia? ¿Qué pasa en esta conversación con esa repetición? Y los silencios muchas veces también en el cliente, no en el coach, significan que no tiene manera de traer, no tiene manera de ventilar, o sea, entró a un espacio vacío. Y ese espacio vacío lo va a conectar muchas veces con un aha moment, o a veces lo va a conectar con que requiere seguir pensando. Requiere él ampliar la pausa. Cuando decimos a veces coaching va a la acción, y a veces esa pausa y no saber dónde y quedarse en stand-by también es una acción, porque está tomando un rumbo diferente de lo que estaba acostumbrado. Entonces hay que tener cuidado con eso y no obligarlo al cliente, bueno, sí, la pausa, bien, empezar, pero ¿qué vas a hacer? Algo tenés que hacer. Y a lo mejor lo que está haciendo para él, esto de la pausa, el silencio, es algo que está haciendo nuevo porque nunca lo hizo. Y las incomodidades, las sensaciones incómodas invitan a reflexionar, pero desde la mano con el cliente, en esa empatía, en esa ¿Y sabes qué, alianza. Dani? Tú Sí, antes habías hablado de esa necesidad de certeza y que esa certeza se relacionaba con una comodidad, que era cómodo estar en la certidumbre. Pero también he escuchado que esa
Cuando hay un malestar, esa comodidad es muy aparente, es una comodidad incómoda, porque de manera consciente o inconsciente, nosotros sabemos que debe haber algo más. Hay una parte dentro de nosotros que no se siente a gusto, no se siente que estás en donde quisieras estar. Entonces eso no es comodidad, es un espejismo, ¿no? Exactamente. Qué importante eso, Cita. Bueno, nombrar lo que el cliente no está viendo es parte de una de las herramientas que menciona acá, pues son como los consejos que ella da para poder acompañar al cliente desde otro lugar. Nombrar lo que no está viendo. Te das cuenta que comentas que sigues buscando aprobación, aunque dices que ya no te importa. Mostrar esas contradicciones, ¿no? Pero dejando entrevisto a ver si lo toma o no lo toma el cliente, ¿no? ¿Estás buscando aprobación? Cuando dijiste que no te importa ser aprobado. No, traigámoslo desde la sutileza y desde la curiosidad nosotros también. Preguntas que desarmen el patrón lógico habitual. ¿Qué historia te estás contando que sostiene esta decisión? Por ejemplo, es una de las preguntas que podríamos hacer. Yo le imprimo velocidad porque vamos con la hora a rayas. Cuando hackeas el cerebro, no solucionas el problema, ayudas a la persona a verse de una forma que antes no podía verse. Porque si el quiebre apareció porque nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar, sentir y actuar nos dejó ahí. Pero ya no sabemos qué hacer. Entonces, al no saber, tiene que aparecer conocimiento y aprendizaje nuevo que están directamente relacionados con el ser. Bueno, gracias equipos porque conectados crecemos. Estamos trabajando distinciones elite porque sabemos que siempre hay más para crecer, para aportar, para aprender. Este es un compromiso compartido porque sabemos que el futuro se crea. Así que mil gracias por el aporte, por la compañía, por leer, por atreverse. A veces lo que decimos no sé si cuadra o no cuadra, pero le decía los otros días a Erika Tamauzuku, en esta igualdad, en esto de poder ventilarlos, en esto de seguir comprometidos, porque nuestra distinción tiene una sola herramienta, que somos nosotros puestos en servicio. Entonces, es un compromiso muy grande el que asumimos todos los días cuando nos atrevemos a acompañar en una conversación. Bueno, y aquí llegamos al final, Mari. Sí, bueno, yo quitaría esa última filmina para poder hacer esto. Lo voy a intentar hacer breve, porque esta dinámica duraría como 45 minutos, pero va a ver si lo resumo. Sí. La verdad que se las vamos a compartir en el grupo porque en verdad esto, todo lo que Dani ahorita desplayó la palabra, está resumido en esta dinámica. Así que están listas. Traen su cajita. Sí. Bueno, yo voy a apagar mi cámara para poder centralizarme en lo que voy a hacer. Y no más quiero pedirles, y aquí sí lo voy a compartir con ustedes, vamos a relajar un poquito. Yo no sé si notaron que yo me estaba relajando. Vamos a movernos un poquito, vamos a cerrar los ojos, no vamos a poner música y vamos a centralizar en esa historia que me estoy contando hasta ese momento. Háganse un movimiento en los hombros, hagan una respiración profunda, 1, 2 veces, y la última, quiero que lo agarren con mucha fuerza, lo sostengan y lentamente agarren un empujón y ya para finalizar suelten todo lo que tienen. ¿Comienzan de nuevo? Yo estoy haciendo unos movimientos con mis brazos como cuando como cuando estábamos pariendo, no sé cuántas de ustedes hayan tenido niños, pero hice así con la mano para abajo. Así que me conecté con ese momentito. Así que ahora estamos listas. Sí. Yo voy a apagar mi cámara, como les dije, pero quiero que me escuchen. Y vamos aquí, ustedes dos que nos acompañan, queremos
que identifiquen y verbalicen y externalicen sus creencias, sus miedos y sus posiciones internas. Como coaches, seguimos trabajando en nuestro ser, así que esta dinámica también va para nosotros y la podríamos implementar a nuestros clientes en un momento dado, bajando la información. Así que vamos a comenzar. Hoy vamos a explorar esas historias internas que todos de alguna manera llevamos con nosotros. Y muchas veces esas historias están en nuestro campo contextual, donde está nuestra identidad y nuestra realidad. En esa caja que guardamos y que influye en cómo pensamos, sentimos y actuamos, pero muchas veces no somos conscientes de ellas. Aquí la idea, chicas, pueden abrir sus ojos o la pueden mantener cerrados como ustedes gusten. Es imaginar una caja o tenerla con ustedes, donde guardamos nuestras creencias, nuestros miedos, historias del pasado y suposiciones. Y nuestro objetivo hoy es abrir esa caja y vamos a comenzar a sacar esas historias y verbalizarlas para poder ver claramente qué hay dentro y entender cómo nos afectan. ¿Estamos listas? Chicas, esta es una dinámica muy potente desde mi juicio, pero no están obligadas a contar nada de lo que ustedes estén sintiendo en este momentito, pero si alguien ve la necesidad de hacerlo, adelante, con gusto. Pero esto es algo que queremos ver cómo estamos nosotros contando nuestra historia hasta este momento. ¿Ok? Aquí sí le voy a pedir, pueden cerrar sus ojos o como les dije, pueden cerrarlos, pero quiero que se imaginen que están frente a ustedes, tienen una caja. Puede ser grande o puede ser pequeña, de cualquier material. Piensen en ella como un lugar donde guardan esas historias que influyen en ustedes. Ahora, voy a preguntar, y esto va a ser guía para mí también y para todos, ¿cómo es esa caja? ¿Qué tamaño se imaginan que es? ¿Es grande, es pequeña o la que consiguieron, si la tienen en presencia? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué hay dentro de esa caja? ¿Qué objetos o recuerdos están guardados allí? Les voy a dar unos minutos para que cada uno complete su visualización y empiecen a ver su historia. Voy a contar hasta 2, 3 minutos y de ahí continuamos, ¿ok? Comienzo ya. Si lo tienen ya en su mente o escrito, pueden levantar su mano para continuar con la dinámica. No te miro, Angie, porque estás con la... Puedes ponerla más enfrente, creo que nomás miré, no sé si levantaste la mano. Sí, Ok, levanto la mano. perfecto, ya te lo vi. Perfecto. Ahora en silencio, saquen esas historias de su caja, ya sea figurativa, imaginaria o, o en presencia.
Imaginen que abren la caja y toman una historia que sientan que los limita, que les genera miedo o que creen que les impide avanzar. Escriban en un papel las historias, creencia o miedo que han sacado de esa caja. ¿Cómo se sienten respecto a esa historia? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo creen que esa historia influye en sus decisiones o en su vida diaria? Aquí, los animo a ser lo más honesto y a no juzgarse por lo que escriban. Recuerden que lo que hemos vivido es parte de nuestra historia que nos ha generado mucho aprendizaje. Ahora, si alguien se siente cómodo, puede compartir voluntariamente algo de lo que pudieron rescatar de esta dinámica. No es obligatorio, chicas, si no lo quieren hacer, no es necesario, pero la invitación aquí que esta dinámica les aporte, mi aporte, nos aporte un montón. Yo, Mari, la veo poderosa esta dinámica, como cuando el cliente relata también su historia, como me puse a hacerlo en este momento, que muchas veces es todo tan entrelazado, enredado y que no sabemos, es como si tuviéramos una bola de nieve en este momento rodando por la montaña y que nos mantiene ahí y que no sabemos ni siquiera qué tiene esa bola. Y cuando empezamos a buscar sus elementos, las partes, es como que encontramos claridad, es como que podemos encontrar a cada espacio su nicho y ver en este momento de qué me voy a hacer cargo, qué es lo que quiero seguir trasladando, qué es lo que quiero dejar que siga con la bola de nieve. Creo que ese proceso, si bien es un proceso muy, muy fácil para conectar, esa amplitud mental de claridad hace que podamos ver qué sendero queremos empezar a recorrer. Y creo que es fundamental para hacerlo al inicio de la sesión de coaching. A veces no tenemos tiempo de ponernos a hacer una dinámica, pero sí es fundamental esto, la claridad de todo eso que trajiste. A ver, qué es lo que hoy es prioridad para vos, por dónde querés arrancar, que bueno, es una de las competencias que nosotros tenemos en la lista de ICF. Pero bueno, creo que es eso, que la claridad mental aporta un norte, es una brújula. Gracias, Dani. Yo quisiera compartirles algo que para mí fue muy importante, que me marcó. Yo hice esta caja, la preparé ayer y aquí pude agregar por partecitas todo lo que ha sido mi historia. Desde 1900, ¿por qué estoy hablando de 1900? Que de 2017, Qué perdón. bonito te quedó. ¿Cuántos Y, papelitos pusiste? y todavía me falta porque mira, tengo todavía para poder seguir escribiendo mi historia. Porque una de las cosas que le quiero traer aquí, que muchas veces queremos borrar lo que vivimos porque no nos gusta, pero está atado a mí y hablo en primera persona. Es parte de lo que ahora soy. Y haciendo esto, porque mira, todo lo que logré y todavía tengo pedacitos sueltos por ahí porque todavía tengo que agregarle. Wow. Y yo dije, no voy a cortar la soga porque mi presente va ligado a lo que viví y lo que viví me ha permitido ser lo que soy ahora. Y una de las cosas que ahorita haciendo esto con ustedes me sonó mucho desde esta tarde que empecé a preparar, bueno, a seguir preparando esto. Es que una de las cosas que la tuve muy pegada a mí fue la vergüenza.
La vergüenza, una creencia de que si yo hacía algo diferente que los demás, me iban a ver diferente y que me iban a excluir de lo que realmente en ese momento para los demás era normal. Siempre me vi como una niña queriendo ser diferente. Mi rebeldía me hacía hacer cosas y no entendía el por qué. El que yo llegara ahorita con 4, 6, 10, 20 personas a hablar, para mí eso ha sido un gane. Nunca me imaginé poner mi vergüenza a un lado y empezar a hablar y reconocer que me equivoco muchas veces, se me traba la lengua, la palabra vulnerabilidad, ahorita la dije bien, siempre ha sido un problema para mí decirla. Y sin recordar que mi primer vivo en Instagram, metí la pata muchas veces. Aquí tengo mi testigo. Y lo único que se me ocurrió fue reírme y dije, amo esto, amo equivocarme. Y lo sigo repitiendo porque estoy en un proceso de aprendizaje, chicas, pero conecté con esta creencia de la vergüenza, soltarla, guardarla, ponerla debajo de la carpeta, tirarla por un lado y a veces me va a visitar porque a veces hay cosas que también me hacen sentir vergüenza, pero es parte de mi historia. Y hay algo que, esto es mucho información, pero obviamente no voy a extenderme. ¿Y qué descubrieron? Esta pregunta tengo que traérsela. ¿Qué descubrieron al sacar esas historias que en este momentito se les vino todo a la mente o si lo pudieron poner por escrito? ¿Qué descubrieron de ustedes? Solo una palabra. No tienen que contarme más de lo que es su historia. Mira, yo si quieren les cuento algo. Yo, como saben, he estado mucho con lo sistémico, ¿no? Y Ujú. una de las leyes sistémicas en donde yo me sentí que estaba, me faltaba, ¿no? Y que tenía área de trabajo, es una ley que es el dar y el recibir, que debe haber un equilibrio. Yo siempre he estado más en la parte de dar, ¿no? Ser la fuerte, dar. Y ahí aprendí que si no hay un equilibrio, no estás en balance. Tiene que haber un equilibrio de alguna forma, ¿no? Entonces, está muy ligado con esta parte mía de ser fuerte, como una parte de ser apreciada, ser reconocida, sentirme tal vez necesitada por el otro, ¿no? Entonces, y esto es algo que yo traigo desde que yo me acuerdo, ¿no? Desde que tengo 5 años, yo creo, que ya hacía cosas y que ya le ayudaba a mi mamá con los quehaceres, etcétera, ¿no? Las mayores, las que hacen las cosas, entonces, y esto lo he tenido hasta ahorita, ¿no? Entonces, y esto justamente es dar. Ser fuerte es dar. Entonces, justamente ahorita yo estoy en esta parte de aprender a identificar cómo recibo para poder llegar a ese balance, porque sé que ahorita no lo estoy a nivel sistémico, ¿no? Y está en toda mi vida, ¿no? Mira, qué hermoso lo que traes, Aide. Y yo te diré que la vida misma te devuelve sin tú darte cuenta. La vida misma, el amanecer, el poner un pie y querer hacer cosas que en un momento decís, pero es que lo tengo que hacer, no. Es parte de nuestra vida y a veces no conectamos con la gratitud. Qué bonito lo Pero que ese dices, dar y dar porque, es, ¿no? no, qué bonito lo que dices, porque justamente eh, mucho a lo mejor de lo que me dan, yo no lo veo, posiblemente. O sea, a lo mejor es reconocer y no siempre verme yo como la fuerte, la que da, que aparte también vi que era estar en una posición arrogante, de yo es superior, ¿no? Y hace rato hablaba Ujú. Dani de esta parte de estar en el mismo nivel, una persona que siempre está dando y dando, te pones por encima de los demás y eso también te pone en un desorden, pero justamente apreciar de, a lo mejor no me das lo mismo, porque yo tengo otras cosas que puedo darte, pero mira lo que tú me das, mira lo que tú me nutres, lo que tú, reconocer más a la gente lo que estoy recibiendo de ellos. Es una oportunidad
Y Ya. sí, gracias. Yo te voy a completar un poquito esto, pero esto es ya un juicio mío y algo que siempre lo llevo, que aunque tú le des a un compañero, a una persona de tu trabajo, a un colega, algo, pero ese tal vez no te lo regresa a ti. Voy a utilizar aquí la palabra, cualquier persona ajena a ese regalo que tú diste, te devuelve en creces lo que tú hiciste por aquel que ni siquiera se acordó. ¿Viste cómo es una cadena? Yo lo veo de esa manera. Muy Porque interesante. yo puedo esperar, si yo espero que el otro me dé algo de lo que yo di, entonces ahí estoy buscando un beneficio. Pero si yo doy, el cielo se te va a abrir a miles y te van a caer bendiciones. De la parte espiritual te lo traigo. Y es Gracias. así, y es así. Para mí es un regalo de vida. Una persona te puede decir gracias o solamente sonreírte y ya te está dando un regalo. A veces tienes un mal día y traes un dolor de cabeza, porque así estoy ahorita yo con un dolor de cabeza. Me tomé 2 pastillas, dije voy a estar bien, lo voy a lograr con Dani, pero lo que he escuchado en esta conversación me ha dado un poco de ese regalo que de alguna manera yo estoy proyectando aquí a la compañera Dani. Entonces la vida te lo devuelve de muchas maneras, corazón. Y yo lo tomo de esa manera. Pero gracias por abrirte. Te veo así, Angie. ¿Qué significa ese? Me encanta. Es que estoy muy atenta a ustedes y mucho me veo reflejada porque obviamente cuando tienes una herida de abandono, ya sea de papá o mamá, y en mi caso tuve ambos, y al estar dentro de otro núcleo que es un matriarcado. Entonces, muchas veces crecí de los logros para poder ser vista o elegida. Muchas veces tuve que hacer muchas cosas para decir, hey, aquí estoy, mírenme, ¿no? O también silenciada muchas veces por algunas opiniones que daba o consultas o preguntas que hizo mermar un poco también el sentir de, oye, si pregunto, al final no me van a elegir porque siento que caigo en un fastidio hacia la otra persona. Entonces, esas cosas con el coaching pude verme reflejada de que no era desde ese punto que yo tenía que ver. O sea, si bien es cierto, la historia que tuve que pasar me hizo ser la persona que soy ahora, pero también el coaching me hizo ver un poco más de eso, ¿no? De lo que yo creía cuestionándome o lo que yo pensaba, por eso yo no podía ver algunas cosas que otras personas hacían por mí, porque simplemente me sentía la persona que no decía elegido y que tenía que estar haciendo algo para que me miren y si no lo hacía, no lo podía tomar. O la que decía, no, no me gustan mis cumpleaños, no me gustan los regalos, para no incomodar a la otra persona y que no me, o sea, era como como un círculo, ¿no? Pero luego entendí que no era así. Y lo entendí porque mis hermanos crecieron, me daban esa contención que sin yo pedirle lo daba, ¿no? Hace muy poquito, a 3 días, en estos días he estado súper mal con la vesícula. Entonces, y de pronto mi hermana que me manda un delivery, o sea, es como que cosas, detallitos que antes quizás yo por no querer decir qué me pasaba, no contaba, y me di cuenta que hay esa devolución que está justo diciendo Mariana, de que sin darnos a veces cuenta, ¿por qué? Porque obviamente hemos crecido de dar sin esperar algo a cambio. Y cuando lo hacen, no lo visualizamos. Y muchas veces eso es lo que nos hace frustrarnos, eso es lo que nos hace sentir un poco vergüenza, tristeza, estancamiento de algunos proyectos que uno quiere. ¿Por qué? Porque vuelve a ti esas palabras, ¿no? Eso de que es de cuestionarte, de querer hablar, de no querer que te silencien, sino que te escuchen, ¿no? Y es por eso que asentaba mucho mi cabecita, porque cada una que ha estado hablando, poco me sentía identificada.
Pues fíjate que ustedes ahorita contestaron esa siguiente pregunta que tenía, ¿no? ¿Cómo lo verbalizan? Y ahorita cada una expresó lo que ha sido parte de la historia de ustedes. Y creo que eso es lo más bello en una conversación, cómo estamos siendo nosotros como coach, cómo nos identificamos y vemos el reflejo del otro en nosotros, dependiendo de lo que cada circunstancia, cada manera de vernos, proyecta eso que somos. Déjenme decirte, chicas, que todo esto que estamos haciendo con Dani nos nutre, nos beneficiamos muchísimo, que no estamos solos, no estamos solas. Lo que vivió Dani, lo que he vivido yo, lo que viviste tú, lo que vivió Aide, se complementa en algo valioso. Somos personas con ganas de vivir la vida de una manera que sea armoniosa, pero con sus matices, con la aceptación y con la resignificación que le damos a lo que nos queremos contar desde nuestro presente a lo que viene. Y aquí lo voy a dejar porque yo me quisiera extender. Yo le voy a compartir a ustedes dos, no lo voy a hacer abiertamente porque obviamente es un grupo cerrado, por decir así, en lo que acabamos de traer, y a las dos personas que se salieron, a Erika y a Darío, porque esta dinámica es potente, muy potente. Ahí se nos saca la vibra que tenemos dentro, aquellos miedos que están ahí, pero que no los mostramos porque el miedo va a estar siempre, porque es parte de una emoción. Pero ahora, ¿cómo nos vemos con esa potencia que nos desarrolla al ser humano? Así que esto es hermoso y gracias por estar aquí, chicas. Gracias, Ahora sí Mari. ponen la firmita de gracias, equipo. Pues sí, Bueno, aquí te la digo otra vez al final. a ver, Algo que quieran acá. agregar, lo voy a dejar aquí porque me faltan como unos 20 minutos más, pero ahí lo dejo. Bueno, de hecho, Sí, unos porque 10 minutos ya faltaban, pero son las 21, ya son las 21. sí, También es llevamos una hora y media. sí, para ser responsables también con la gestión del tiempo. Recién mientras las escuchaba, y con esto voy a cerrar, en esa verbalización de la historia he visto foco. En ese foco, desde el conocimiento, todo el aprendizaje puesto en servicio y haciéndose responsables de ir hacia donde están queriendo ir, más allá de la historia que los ha traído hasta acá. Es una historia que tiene mucha fortaleza, donde les ha permitido reconocerse en lo bueno y en lo malo. Pero así somos, un todo, completo y complementario con el universo, con ese sistema del cual hablaba Aide, con esos reconocimientos de que muchas veces la vida no es como nosotros hubiéramos querido, pero sin embargo fue, como dijo Angie. Entonces acabamos, siendo parte, dice Marcia, de que la vida es en equipos. No podríamos hacerlo solos. Así que mil gracias por todo el aporte, por la asistencia, por todo lo que han compartido, por esa intimidad, por esa confianza. Si algo de esto que se ha dicho no puede ser publicado, me lo hacen saber por privado que yo lo voy a editar. Y bueno, nos vemos en el próximo. Quedan solo 2 chapters. Yo les quería hacer una pregunta más, Dani. Rapidito, en dos palabras. ¿Cómo se va Aide y cómo se va Angie? Yo sé que ya te quieres ir. Reflexiva, Mariana. Gracias. Yo fortalecida. Ay, qué maravilloso. Bueno, Bueno, yo me voy muy nutrida y con ganas de hacer más, pero lo voy a dejar para después. Dani, muchísimas gracias, corazón. Gracias, a gracias por tu ustedes, interpretación y todo lo que se generó en este análisis. Así a que, ustedes, a besito. ustedes. Y la Y invitación para agradecida por el espacio, ¿eh? También muy agradecida por el espacio. Sí, a muy, ustedes muy porque buen espacio. esto no se Muchas podría gracias. hacer si ustedes tampoco estarían. Y para todos los que vean este episodio grabado y tengan alguna duda, consulta o quieran aportar, con mucho gusto los vamos a estar leyendo y las puertas de Coaching Community están abiertas para todos. Un gusto, colegas. Honro cada palabra que Besito. se ha expresado en esta reunión. Un beso grande. Igualmente, buen fin de semana. Bye. Buen fin Bye de semana Bye. bye. también, colegas. Chao. Chao, Dani, chao.